Amén, gloria al Señor. Quiero recordarte que tenemos nuevos volantes. Si puedes llevar unos con usted, invitar a alguien al servicio miércoles. Amén, gloria al Señor. Amén, las promesas de Dios esta noche. Amén. Uno de los fundadores no era Estado en ese tiempo, pero cuando empezaron estaban, estaban estableciendo los Estados Unidos, uno de los fundadores se llamaba William Penn, y él vivía en el área donde el estado de Pennsylvania está hoy en día. Amén, gloria al Señor. Y los indígenas o los indios de esa área gustaron mucho a William Penn. Y un día lo dijeron, nosotros vamos a darte todo el tierra que tú puedes caminar y rodear en un día. Entonces, el siguiente día, William Penn se levantó temprano en la mañana y empezó a caminar. Y caminó todo el día hasta la noche. Y cuando él fue a clamar su tierra, los indígenas, los indios, estaban muy sorprendidos porque no creyeron que él estaba tomando eso en serio. Pero ellos cumplieron su promesa y lo dieron toda esa tierra que él rodeó ese día. Y todavía esa tierra es parte de la ciudad de Filadelfia en los Estados Unidos. ¿Por qué te dije esta historia? Porque William Penn simplemente creyó la palabra de los indígenas. Entonces, un buen ejemplo para nosotros, que tenemos un Dios que hace promesas a nosotros y Dios cumple sus promesas. Nosotros podemos confiar más que Dios va a cumplir sus promesas que los indígenas de los Estados Unidos o los indios de los Estados Unidos pudieran completar su promesa. Amén. Entonces, cuando tú lees cuando usted lees o cuando usted escuchas promesas de Dios, la primera pregunta es si lo creen. ¿Crees las promesas de Dios que encontramos aquí? Y segunda, si lo crees, vas a Dios a clamar esas promesas. Nosotros necesitamos conocer que Dios nos ha dado promesas, pero nosotros necesitamos clamar esas promesas de Dios. Amén. Empezamos con Isaías capítulo 1, 18. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Amén. Padre Dios, te damos gracias, Señor, esta noche, Señor, por todas sus promesas, Señor, y que nosotros podemos ir adelante de ti, Señor, y que nosotros podemos clamar esas promesas, y su naturaleza es a cumplir esas promesas para sus hijos, para ellos que tienen fe en ti, Señor. Te pido, Señor, esta noche, Señor, la unción del Espíritu Santo, Señor, sobre tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que tocas cada uno de nosotros esta noche y que nosotros, Señor, recibimos sus promesas y clamamos sus promesas, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, y el pueblo de Dios dice
Amén, gloria al Señor. El texto nos dice, vengan ahora y razonemos. Amén. Qué poderoso Dios, qué Dios tan gracioso, que nosotros podemos ir adelante del Señor y nosotros podemos razonarnos con el Señor. Amén. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmisa, como blanco lana quedarán. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Es que nosotros conocemos que Dios nos ama tanto, que nosotros podemos ir adelante del trono de Dios y nosotros podemos ir a razonar con Dios, no a cambiar el mente de Dios, pero nosotros que no merecemos nada, con manos llenos de sangre, lleno de pecado, que nosotros podemos ir adelante de Dios y Dios va a razonar con nosotros. Amén. Entonces, esta es la naturaleza de Dios para enseñarnos su naturaleza, para enseñarnos que Dios tiene promesas para nosotros, que Dios nos ama tanto, que Dios quiere el mejor para nosotros. Amén. Dios está enseñando que Él está ofreciendo a nosotros que nosotros podemos estar parte del plan y el propósito de Dios. Dios está diciendo, este es mi amor es para perdonarte, mi naturaleza es para perdonarte y liberarte. Amén, gloria al Señor. Nosotros no podemos clamar nada de Dios. No tenemos el derecho de clamar nada de Dios, porque nosotros somos pecadores, nosotros rechazamos a Dios, pero Dios en su gracia, en su misericordia, está abriendo su corazón a nosotros para que nosotros podamos razonar con Él y que nosotros podemos recibir las promesas de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el favor y el perdón que Dios nos da, que Dios nos ofrece a nosotros, es algo inmerecida para nosotros, que nosotros no merecemos nada de Dios, pero Dios en su gracia quiere que nosotros recibimos el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Entonces, el primer promesa que nosotros necesitamos clamar y que fluye del trono de Dios es la promesa de salvación. La promesa de salvación. Si nosotros creemos en Jesucristo, la promesa para nosotros es que nosotros somos los hijos y las hijas de Dios. Amén. Por la gracia, por la misericordia de Dios, nada que nosotros podemos hacer, nada que nosotros podemos comprar, pero es algo que Dios nos da a nosotros, a enseñar a nosotros su amor, que nosotros solo podemos recibirlo de Dios. Salvación no puede venir de otro lugar. Salvación solo viene de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y muchas veces el enemigo o el diablo, Satanás, trata a engañarnos. Trata a decir que Él tiene las mejores promesas. Pero si crees las promesas de Satanás que quiere engañarte, quiero decirte algo, que
Satanás no puede cumplir ninguna promesa para usted. Porque él es un mentiroso. Juan 8:44. Ustedes son de su padre. Este es Jesucristo hablando a los fariseos. Ustedes son de tu padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Amén. Entonces tenemos Dios que no puede decir una mentira, que Dios nos da la promesa, en contrario del enemigo que no puede decir la verdad, que siempre está mintiendo y él quiere engañarnos dando promesas que él no quiere cumplir. Pero Dios nos dice, ven, vamos a hablar de las promesas que yo tengo para usted. Entonces, Dios de su voluntad y su placer, con solo el motivo que Él nos ama a nosotros, quiere que nosotros recibimos sus promesas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el texto dice esta noche, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmisa, como blanco lana quedarán. Amén, gloria al Señor. Entonces, Dios quiere quitar o limpiarnos y quitar el pecado de nosotros para que Dios pueda cumplir sus promesas en nosotros. Dios quiere liberarnos de las cadenas del pecado. Dios quiere liberarnos de este carne que vivimos. Dios quiere enseñarnos que estas cosas no vienen de nosotros mismos, pero solo del poder de Dios. Solo del poder de Dios. Tenemos un Dios poderoso que puede cumplir sus promesas. Puede cumplir sus promesas y puede dar a nosotros un poder que nunca tuvimos antes. Un poder a ser libres y no estar en la esclavitud del pecado. Amén. Segundo de Pedro 1, 3 y 4. Segundo de Pedro 1, 3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes en la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Amén. Que Dios quiere cumplir esas promesas para nosotros. Que Dios quiere que nosotros escapamos la corrupción que hay en el mundo
por causa de los malos deseos. Amén. Porque Dios es un Dios misericordioso. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es la postura que debemos tomar? ¿Qué es la postura que debemos tomar? Entonces, nosotros necesitamos reconocer. Voy a leer otra vez versículo 1, 18 de Isaías. Vengan ahora y razonamos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanco lana quedarán. Amén. Entonces, nosotros en pecado no podemos clamar ningún derecho de Dios. Amén. Pero Dios dice, vengan, vamos a hablar. Porque nosotros necesitamos reconocer que el perdón de Dios, que el perdón de los pecados y el salvación que nosotros entramos es algo que solo Dios puede hacer para nosotros. Entonces, no es que nosotros nos levantamos un día y éramos cansados ya y decimos, yo voy a cambiar. Yo traté de hacer eso. Yo me acuerdo muchas veces que la noche anterior llegué a la casa sin saber cómo llegué a la casa y levantando en la mañana diciendo dónde estoy y diciendo, Dios, nunca voy a hacer eso más. Nunca voy a hacer eso más. Y en mi propio poder ni pudo vencer esas tentaciones unas horas después. Fui a trabajar y en el tiempo de almorzar, los amigos, vámonos. Pues en esos días se llamaba The Tap. The Tap era un cantina ahí en el otro lado de la calle de donde yo estaba trabajando. Y siempre un almuerzo de beber. En esos tiempos, o en inglés, liquid lunch. Un almuerzo líquido. Ni horas. El noche anterior ni sabía dónde estaba y desperté. Nunca voy a hacerlo más. Ni horas pasaron. Y otra vez. Y otra vez. Nosotros necesitamos reconocer que nosotros solos no podemos cambiar, no podemos estar libres del pecado. Amén. Pero Dios dice, sus manos llenos de sangre del pecado, pero vamos a hablar. Entonces, nosotros reconociendo esto, nosotros necesitamos ser humildes y agradecidos a Dios. Amén. Que nosotros podemos ir a Dios en confianza, que Él nos ha perdonado y Él nos está ayudando a cambiar nuestras vidas. Jesucristo nos enseñó a decir, Dios, dame mi pan diario, sin pena, que nosotros no tenemos vergüenza a ir adelante del trono de Dios a pedir la ayuda de Dios, a pedir provisión
de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que nosotros necesitamos reconocer que nosotros dependemos en la gracia y la misericordia de Dios. Para tener una vida bendecido, nosotros necesitamos dependernos en la gracia y la misericordia de Dios, y nosotros necesitamos conocer y tener esa confianza que nosotros podemos ir a hablar con Dios con nuestras necesidades. Amén. Dios, yo necesito su ayuda. Yo no puedo cambiar mi vida. Yo no puedo dejar el alcohol, yo no puedo dejar el marihuana, yo no puedo dejar el inmoralidad. Pero Dios, usted me puede ayudar. Y Dios, te estoy pidiendo su ayuda esta noche. Ayúdame. Y Dios va a cumplir sus promesas que dijo. No le hace que sus aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Amén. Gloria al Señor. Porque Dios es misericordioso a nosotros, pero nosotros necesitamos ser humildes y reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Amén. Sin Dios no podemos hacer nada. El hombre puede hacer promesas a usted, pero muchas veces no cumplan esas promesas, pero no está así con las promesas de Dios. Porque Dios cumple todo que Él dice que va a cumplir. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es el propósito de la promesa? El propósito de la promesa es que nosotros necesitamos conocer que las promesas de Dios están obrando adentro de nosotros. Las promesas de Dios están obrando adentro de nosotros. Segundo de Pedro 1:4. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. ¿Qué son los malos deseos? Los deseos de nosotros, amén. Los deseos que nos hacen a nosotros que somos esclavos a este mundo. Pero Dios quiere que nosotros son partícipes de la naturaleza divina de Dios, amén. Y podemos escapar la esclavitud del pecado, la esclavitud de este mundo, por la promesa de Dios. Dios nos ha dado cosas a nosotros que nosotros nunca pudimos agarrar esas cosas nosotros solos. Y nosotros necesitamos dar gloria a Dios en todo que Dios ha hecho para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Cuando alguien te pregunta por qué estás tan bendecido, por qué estás feliz en su vida, nosotros necesitamos decir solo por Dios. Solo por Dios. Porque Dios me ha enseñado su gracia, porque Dios me ha enseñado su misericordia, porque yo simplemente pedí de Dios su gracia y creí que Dios me puede ayudar. Amén. Cuando te preguntan, ¿cómo sabes hacer estas decisiones en su vida? Diles, porque es Dios que me ha dado el sabiduría
para, para esta decisión, estas decisiones en mi vida, porque es Dios que me da su sabiduría. Amén. Porque es Dios que nos fortalece a nosotros. Es Dios que va a suplir cada necesidad de nosotros y siempre nosotros necesitamos a glorificar el nombre de Dios, solo por Dios. Solo por Dios. Amén, gloria al Señor. Nosotros necesitamos dar gloria a Dios porque Dios es amor y que Dios está cumpliendo sus promesas en cada uno de nosotros. Entonces, nosotros podemos ser un ejemplo del amor de Dios para otras personas. Amén. Entonces, la naturaleza del reino de Dios es que Dios va a cumplir sus promesas. Que Dios amó el mundo, que Dios dio su Hijo unigénito. Amén, gloria al Señor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito aquí está la promesa, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, aquí tenemos la naturaleza de Dios, que Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que está caído en el pecado, al mundo que está bajo control del enemigo, al ser humano que está bajo el control, es un esclavo del pecado, que Dios amó al mundo, amén. Y que dio su Hijo unigénito, y aquí es el promesa otra vez, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Ahí está el promesa de Dios que nos salva a nosotros. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, nosotros necesitamos tener el postura a recibir el promesa de Dios, dando gracias a Dios, que Dios nos ha dado más que ha prometido a nosotros, y nosotros quedamos humildes, reconociendo que solo Dios ha cambiado nuestras vidas. Solo Dios puede cumplir sus promesas a nosotros. Solo Dios tiene ese poder. Y el propósito que Dios está pidiendo de nosotros es que nosotros glorificamos el nombre del Señor, glorificando y dando gracias por las promesas que Dios ha cumplido a nosotros. Amén. Entonces, vamos a regresar a Isaías 1:18, pero vamos a seguir. Versículo 18. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanco lana quedarán. Vamos a hablar. Tus manos, ustedes están llenos del pecado, pero vamos a razonar, vamos a hablar. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros creemos en el amor de Dios, vamos a recibir
vamos a recibir lo mejor de la tierra. Pero, hay un pero. Pero si rehusan y se rebelan, por la espada serán devorados ciertamente. La boca del Señor ha hablado. Entonces, Dios dice, vengan ahora, vamos a razonarnos, vamos a hablar. Y si me crees las promesas que yo tengo para usted obedecen, vas a comer lo mejor de la tierra. ¿Qué está diciendo? Que vamos a tener una vida bendecida. Amén, gloria al Señor. Pero también hay una consecuencia. Si nosotros rebelamos, si nosotros no creemos, si nosotros decimos, yo puedo hacerlo, yo no necesito que Dios me ayuda, yo puedo hacerlo y yo voy a enseñarlo. Ciertamente, por la espada serán devorados. Dios quiere cumplir sus promesas en nosotros. La pregunta es si nosotros vamos a recibir esas promesas, vamos a estar humildes y vamos a caminar en obediencia a Dios. Amén. Gloria al Señor. Quiero todo rostro inclinado, todo ojo cerrado. Muchas gracias por su atención.